Cuando hablamos de derecho penal, nos imaginamos esas cinematográficas salas de audiencia con jueces inalcanzables y abogados que, alegando de forma teatral y exuberante, intentan robar la atención del jurado. Ahora bien, ¿qué tanto tiene de cierto Hollywood? ¿Cómo es realmente el abogado penalista en la práctica? ¿Cómo nos insertamos? ¿Qué herramientas básicas debemos conocer para poder trabajar en el ámbito penal? Hoy conocemos la verdadera práctica penal de la mano del doctor Gustavo Marcellac. Quédate escuchando In Extremis. Bienvenidos a un nuevo episodio de In Extremis. Hoy nos encontramos en la mesa con Gastón James y Celeste Cucó, colegas del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Quien les habla, Cleopatra Torres, y tenemos un invitado de lujo, el doctor Gustavo Marcellac. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy ha venido a hablarnos un poco de cómo introducir en la práctica penal, cómo iniciamos. Y bueno, te queremos preguntar cómo fueron tus inicios, Gustavo. Bueno, mis inicios fueron un poco por casualidad. Algo les había adelantado antes fuera de aire. Con la práctica penal uno empieza a darse cuenta que es todo lo que a uno le gusta, ¿no? Pero la realidad es que con este afán de empezar a trabajar antes de recibirme y sin tener a nadie conocido ni en mi familia ni amistades vinculados con el derecho, empecé a tocar puertas en tribunales para tratar de empezar a hacer alguna pasantía en algún lado. En aquel entonces no existía este programa de pasantías que hoy tiene la Facultad de Derecho, así que empecé a dejar currículums en cada dependencia judicial a la que pude acceder. Y un día me llamó por teléfono Ricardo Favarotto, que en aquel entonces era defensor oficial penal, para invitarme a acompañarlo. Él en aquel entonces había sido elegido como juez del entonces juzgado en lo criminal y correccional, para invitarme a acompañarlo al juzgado en el que iba a asumir, y empecé a trabajar como pasante en ese juzgado criminal y correccional, y a partir de ahí toda mi actividad estuvo vinculado con el derecho penal. De ese juzgado criminal y correccional me fui porque el doctor Sivo me propuso irme a trabajar con él a su estudio, y estuve trabajando con Sivo durante 10 años aproximadamente, hasta que me independicé. Entonces, digamos, Gustavo, que desde tus inicios fue siempre penal. Solo penal. ¿Te pensaste alguna vez en otra rama del derecho? No, la verdad que no. Y la verdad que tampoco, no sé si sería lo ideal tratar de ejercer en otra rama del derecho, porque aposté a especializarme en el derecho penal, con la idea de poner todas las fichas ahí para tratar de destacarme en algún área específica. Así que ni siquiera lo intenté, sinceramente. Gustavo, contanos un poco en qué te especializaste vos, cuáles son tus títulos. Bueno, yo me recibí de abogado, después hice más allá de que hice 10 millones de cursos de posgrado, pero cursé una carrera de especialización en Derecho Penal, acá en la Facultad de Mar del Plata, y después cursé y rendí una carrera de especialización en Criminalidad Económica, con la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Perfecto. Contanos, Gustavo, ¿fue difícil insertarse? ¿Qué tipo de tips tenés como para darle a aquel abogado o a aquella persona que está próxima a recibirse que quiere insertarse en el derecho penal? A ver, es difícil insertarse en derecho penal, no porque el derecho penal te expulse, sino porque es difícil conseguir casos en derecho penal, o por lo menos en mi caso lo percibí de esa manera, porque uno normalmente no está vinculado con nadie que tenga conflictos con la ley penal. Entonces, los primeros casos que le llegan a uno cuando recién se recibe son de amigos de tus viejos, que te dan un cheque para que le ejecutes, un pagaré para que le ejecutes. Encima, como no te conocen, tampoco te dan algo medio importante. O sea, te van a dar un cheque, un pagaré medio basicón, como para ver si en eso andas bien. Claro, a ver si en eso andas bien, como para empezar a darte otra cosa. A dar la libertad. Claro, entonces que te empiecen a confiar casos importantes, digamos que al principio no es fácil. Y con derecho penal la realidad es que no conozco a nadie, o no conocía a nadie en aquel entonces
que me pudiera decir, che, tengo un problema penal, salvo que algún familiar pueda tener un accidente de tránsito, por ejemplo. Es decir, se me ocurren cosas vinculadas con el derecho penal que a uno le puedan llegar de movida, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que la manera de insertarse es trabajando con alguien que ejerza derecho penal, ¿sí? Claro. Y hay como toda una idealización del derecho penal, ¿viste? Se ve mucho en las películas, mucho en la tele. ¿Qué tiene de mito, qué tiene de cierto toda esa cosa que vemos en la televisión? Bueno, a ver, mitos. Mitos que aparte uno percibe también, ¿no? Uno cree que va a llegar a hacer el ejercicio. Mitos que me han llegado a plantear en clase en la facultad, por ejemplo. A ver. El derecho penal no es para mujeres, No. ¿sí? O sea, fuerte. primera gran Muy idiotez. Muy fuerte. Que uno... ¿En qué año te... Tercer año de facultad, doy derecho penal No, pero... 2. Pero ¿en qué año, digamos, en los ¿Fue 90 este año? o fue... No, el cuatrimestre pasado. No, Sí. tuve una agarrada con un par de alumnas de mujeres encima que me plantearon que el derecho penal no era para mujeres, ¿sí? Muy fuerte. Una idiotez, ¿no? Una, incluso porque en el estudio donde ella había trabajado, el abogado del estudio le había dicho que el derecho penal no era para mujeres. Y otra, porque ella entendía que no le iba a poder dedicar tanto tiempo como entendía que el derecho penal exigía, ¿no es cierto? Así que bueno, primer gran mito, el derecho penal es una rama del derecho que exige de parte del abogado mucha disposición, ¿sí? Pero no tiene que ser una cuestión De género. de género, Claro. en absoluto. Yo le decía a la alumna, una persona grande, ¿no? Más grande del promedio, porque ella consideraba que no le podía dar su tiempo. Y no, porque la casa, esto, los chicos. Y digo, ¿pero no tenés marido? ¿Que se encargue tu marido? O sea, no... ¿Cuál es el problema de dividir el tiempo? Hoy me toca a mí, mañana te toca a vos. Porque yo tengo un juicio, o porque... O sea... Claro, son cuestiones culturales que se van dejando. Cuestiones culturales que la das por cierta y que no tienen ninguna lógica, ¿no es cierto? Que también en algún momento de la vida se había asociado un poco al derecho a la familia, ¿viste? Para las mujeres el derecho penal capaz que es alguna Pero arrastre. una pavada, una pavada. Hay profesionales buenísimas en derecho penal. En última instancia podés buscar... Bueno, una de las chicas que me dijo esto, de las alumnas que me dijo, hoy es ayudante alumna en la cátedra, Ah, bueno. ¿sí? En derecho penal. Así que le demostré que se puede dedicar a esto tranquilamente, más allá del género. Pero bueno, un mito que aparte lo sufrí porque me lo dijeron, no es para las mujeres, una idiotez. Mujeres buenísimas, juezas, fiscales y defensoras oficiales y defensoras particulares en la calle, mujer. ¿Y qué otro mito encontraste en la práctica? Mitos que es peligroso, que ejercer en penal es peligroso. No sé, se imaginan que como hay personas que están vinculadas con el delito, el abogado va a correr riesgo. No sé qué se imaginan en ese ideario que puede pasar. Lo asociarán con la cárcel, con... Sí, pero o sea, claro. no, algo totalmente desajustado con la realidad, porque aparte si hay una persona a la que el cliente respeta, es al abogado. O sea, Claro. en la medida en que el abogado no le mienta, porque esa es la realidad. Uno lidia con clientes particulares, ¿sí? Dependiendo a qué especialidad o a qué tipo de delitos uno le apunte, hay clientes que son particulares. Lo que no le puede uno al cliente es mentir, ¿no es cierto? Yo no le puedo prometer algo sin sé que no se lo voy a poder cumplir. No le puedo prometer un resultado que yo sé que no le puedo cumplir o que no le puedo prometer. Que incluso es una premisa básica de cualquier abogado de cualquier rama. De cualquier abogado en cualquier rama. Lo que sucede es que en esta rama, con algunos clientes, y bueno, si uno le promete la libertad a una persona y por esa promesa le pagan, bueno, después si la libertad no viene, bueno, el reclamo de esa persona que está privada de libertad por robo calificado, por ahí es distinto que el reclamo de una persona que ejecuta un cheque, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, Basado en eso que decís, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener el abogado cuando se entrevista por primera vez con el cliente? cuidados ninguno. Lo que uno tiene que hacer con el cliente es claro, sincero, honesto. Después, el cliente se da cuenta si uno hace
todo lo posible para mejorar su situación procesal en una causa. Y si lo hace y la cosa no sale, no sale. O sea, por lo menos yo en mis 25 años de ejercicio profesional, nunca jamás me pasó que algún cliente me reprochara de mala manera que algo no salió. A veces, es verdad, cuando salen las cosas gracias a Dios, y cuando las cosas no salen es por culpa de uno, ¿no es cierto? Claro. Pero no un mal reproche. Saben de movida cuáles son los riesgos, cuál va a ser nuestra teoría del caso, dónde vamos a apuntar, y saben positivamente de que en definitiva la respuesta jurisdiccional depende de un tercero, que es un juez, al que tenemos que convencer, cuando va a haber del otro lado una parte que va a tratar de convencerlo de lo contrario. Entonces, si entiende bien cuáles son las reglas de juego, nunca vas a tener un problema con un cliente. En mi caso, jamás lo tuve. Y Gustavo, vos hablas de la teoría del caso. ¿Qué es esto de la teoría del caso que tanto se usa? Si bien es algo que se puede aplicar a todas las ramas del derecho, al momento de preparar una estrategia, ¿cómo se aplica en penal? ¿Cómo preparamos una teoría del caso y cómo elegimos las estrategias que vayan acorde a nuestro Es que en realidad la teoría del caso es la estrategia. O sea, la teoría del caso es definir, bueno, ¿a dónde quiero llegar con esta causa? Y después buscar la manera de llegar, ¿no es cierto? Pero tener definido de antemano qué es lo que quiero hacer con determinado proceso. En esta causa, ¿qué me conviene? ¿Discutir qué? Y el hecho, la participación del imputado, tratar de que se prescriba. O sea, la estrategia que uno busque para tratar de mejorar la situación del cliente va a depender mucho del caso que le traigan. Y lo que uno tiene que tener claro es eso, es una teoría. Es decir, bueno, ¿a dónde voy a apuntar? O sea, no puedo ir a ciegas haciendo cualquier cosa o viendo qué pasa en el momento, improvisando, porque yo improviso hoy y hay cosas que hago que me definen el caso en un sentido o en otro. Entonces yo no puedo, ejemplo, si yo digo, bueno, acá la verdad que podría plantear una legítima defensa. Bien, entonces no puedo negar la existencia del hecho, no puedo negar mi participación en el hecho, porque son incompatibles. O digo, sí fui yo, pero me defendí, o digo, yo no estuve ahí, entonces me olvido después de discutir una legítima defensa. Claro. ¿Sí? Ese tipo de definiciones hay que tomarlas al arrancar, ¿sí? Exacto. Y ese es el problema que a veces uno encuentra cuando se sube a un expediente tarde, después de que ya pasó por otro profesional o por varios profesionales. ¿Y por qué? Bueno, porque por ahí lo que hubiera sido mi teoría del caso ya no la puedo desarrollar acá. Claro. Porque ahora estoy determinado a seguir adelante en el rumbo que el expediente arrancó con el planteo inicial que hizo el otro defensor. Pero eso es la teoría del Y caso. cuando hay varios abogados involucrados, por ejemplo, un cliente viene, pero nos damos cuenta de que tiene otras causas con otros letrados. Sí. ¿Cómo conviene articular una situación así? Y hablando con los otros colegas. Perfecto. O sea, es básico poder tener la posibilidad de articular estrategias en común con otros colegas. Inclusive para intentar buscar soluciones alternativas al conflicto penal. Porque soluciones alternativas al conflicto pueden implicar en algunos casos quemar comodines, porque hay soluciones alternativas que se pueden utilizar una sola vez, que es conveniente consensuarlas con los otros colegas que tienen otras causas en trámite paralela, porque por ahí conviene acumular todas las causas y utilizar ese único comodín que uno tiene para resolver todos los conflictos. ¿Suele ser común el trabajo entre colegas, digamos, para la solución de los conflictos penales? Sí, la verdad que no solo es común. Advierto que en penal somos menos. La realidad es que somos menos abogados que hacemos penal, abogado y abogada, por lo tanto nos conocemos todos. Y en ese conocemos todos hace que haya más cordialidad entre los colegas. Claro. Pero no solamente en compartir los casos, sino también cordialidad en la sustitución, cordialidad en llamar por teléfono si voy a ver un expediente donde sé que hay otro abogado presentado, llamarlo antes para avisarle que le voy a ir a ver el expediente, consultarle si se le deben honorarios porque lo voy a sustituir y no aceptar hasta que no se le solucione el problema con los abogados de honorarios con el abogado anterior. Es decir, en ese sentido somos solidarios en la mayoría de los casos dentro del fuero penal, ¿sí? Pero es básico poder hablar con el otro colega. Y si uno no puede hablar con otro colega porque tiene un problema personal,
bueno, hay que decirle al cliente que no está en condiciones de resolver adecuadamente su caso. Esa es la realidad. Porque no puedo yo resolverle un expediente y quemar, por ejemplo, un comodín y saber que le queda otro expediente dando vuelta en donde no lo va a poder utilizar, porque lo estaría defendiendo mal. ¿Cómo planteás la estrategia vos a defender con el cliente? ¿Preguntás algo en particular? ¿Ves si tiene más casos? Si no, eso. Sí, al cliente lo mato a preguntas. ¿Cuánto te demora más o menos? Supongo que depende del caso, pero ¿cuánto te demora más o menos una entrevista con un cliente? A ver, la primera, no mucho, porque esto es como que el cliente te venga a ver sin ningún papel, es más o menos como pretender hacer una consulta médica por teléfono, ¿sí? Es decir, el médico te dice, mira, tráeme al paciente que lo tengo que revisar y después te hago un diagnóstico. Bueno, acá es más o menos lo mismo. El cliente, tengo un problema, así, así, bueno, ¿tiene número de causa? Bueno, vamos a hacer una cosa, deme el número de causa, deme el expediente, voy, miro el expediente, veo cuál es la situación real y nos volvemos a juntar. Y en esa vuelta a juntarse es donde le digo, bueno, mirá, tu situación real no es la que te pensabas, es esta, podemos trabajarlo de esta manera, apuntamos a esto es lo que podemos aspirar, estos son los riesgos, esto es lo que puede pasar. Claro. ¿Sí? ¿Usted me asegura algo? No, no te puedo asegurar nada. Esa es la realidad. Pero podemos trabajar en este sentido. Si la cosa sale bien o nos sale, podemos lograr esto. ¿Sí? Puede demorar tanto tiempo, va a salir tanto. Decidís si querés designarme como defensor o no. Pero para poder hacerte esa devolución necesito ver el expediente. Claro, más que nada por ahí venía. Sí, Primero sí. una consulta tuya del expediente con la información que te da. Claro. Y después ver si lo que él pensaba era correcto o tiene una situación distinta que le amerita un dinero, un tiempo, un hacer. Claro. Más largo. En penal, tanto en federal como en provincia, está específicamente regulado, un abogado, antes de aceptar el cargo, tiene la posibilidad de tener acceso completo a la causa, ¿sí? Salvo que la causa esté con secreto de sumario o con secreto de las actuaciones, ¿no? Tiene acceso al expediente sin aceptar el cargo. O sea, yo puedo pedir que me muestre un expediente. En provincia, ahora se hace todo virtual, me habilitan el acceso al sistema porque es limitado, no es como en familia. Claro. O sea, me tienen que habilitar en cada expediente puntual. Bueno, yo puedo informar que he sido consultado por fulanito de tal y necesito tener acceso a la causa para darle una devolución al cliente y para evaluar si me voy a presentar o no. Y me habilitan por 24 horas el acceso al expediente. ¿Esto en qué página se consulta? En el SIMP, en el proceso penal federal, hay algunos problemas particulares ahora porque ellos tienen un sistema que es el Lex 100, ¿sí? Que es el mismo del federal civil, del federal laboral, el mismo sistema Lex 100. El problema es que hasta tanto entre en vigencia el nuevo procedimiento federal, que es del tipo acusatorio como en provincia, estamos trabajando con un sistema viejo, en donde la investigación estaba en manos del juez, pero que algunos institutos empezaron a ponerlos en funcionamiento. Entre ellos, la posibilidad de delegar en el fiscal la investigación. O sea, hoy el juez puede decir, en algunos casos, señor fiscal, esta investigación llévela adelante usted. El problema es que ese fiscal que lleva adelante la investigación no trabaja en el sistema Lex 100. Entonces, no puedo tener acceso al contenido de la investigación del fiscal y muchas de las cosas hoy ya no se imprimen más. Entonces, ni siquiera tengo un expediente que ir a leer. ¿Y en ese caso cómo haces? ¿Pedís No, en ese autorización? caso solicitamos el otro día a través del colegio una reunión con la gente de informática. Hay que solucionarlo. Claro, pero es una Es violación una a- gran violación a la defensa en juicio, porque no tenemos acceso directo al contenido de las actuaciones. O sea, vemos lo que el fiscal nos quiere mostrar, vemos lo que el fiscal quiere subir al sistema Lex 100 y no está regulado. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando con el colegio para tratar de solucionarlo. En provincia, la cuestión es distinta, porque como ya está regulada que la dirección del proceso la tiene un fiscal, entonces en provincia hay dos sistemas. El Augusta, el que también se utiliza en civil, que es el que utilizan los órganos jurisdiccionales de juicio, y todo lo que es investigación penal preparatoria, que es la primera etapa del proceso, se hace en otro sistema que es el SIMP.
en donde uno también con clave y código accede al trámite completo de la causa, ¿cierto? Una vez que la causa se eleva a juicio, ese expediente se exporta a la augusta, digamos, y se sigue a través de la augusta, en el órgano de juicio. Bien, perfecto. ¿Y esa autorización para que puedas acceder al sistema se hace como una presentación común? Como una presentación electrónica común. Una presentación electrónica en ese expediente y automáticamente a las 24 horas el fiscal está autorizando para que vos puedas ingresar al SIMP a ver el expediente. Y tiene una duración... 24 horas. 4 horas. Sí, 24 horas. Ahora, desde el colegio, particularmente desde Colproba, estamos negociando a ver si puede ser más. Porque 24 horas, porque aparte te notifican un viernes y tenés 24 horas. El lunes se te cayó. Claro. Y por ahí ni te enteraste. El lunes cuando volviste a la oficina, te diste cuenta que te habían autorizado el viernes, no tuviste tiempo de ver. Te pueden autorizar más de una vez en el mismo. Y sí, te lo tienen que poder autorizar. Exacto. Y Gustavo, estuviste hablando del tema de entrevistarnos con el cliente. ¿Es distinto cuando nos viene a ver un particular damnificado, una querella? ¿Cómo tenemos que arbitrar los medios, digamos, como también para hacer la contención de ese cliente, ¿no? Lo primero, a ver, es más fácil lidiar con una persona a la que se le imputa un delito que con los familiares de la víctima de un delito. Porque la realidad es que a la persona a la que se le imputa un delito ya viene a verte sabiendo que pudo haber cometido, pudo haberle pifiado en algo. En cambio, el familiar de una víctima viene a verte con ánimo de venganza. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, lo primero que me parece hay que trabajar con ese cliente, que es el más difícil, es el de explicarle que lo que vamos a buscar es justicia. Y la justicia no es lo que ellos quieren. La justicia a veces no coincide con las pretensiones de ellos, ¿sí? Entonces les tiene que quedar en claro que si ellos buscan venganza, no tienen que ir a un estudio jurídico. Tienen que hacer lo que quieran y después hacerse cargo de las consecuencias. Que si ellos alegan que quieren justicia, la justicia es justicia y la justicia se logra a través de un proceso que tiene reglas de juego, ¿sí? Y hay que explicarle cuándo son esas reglas de juego. Si esas reglas de juego implican que hay derechos, hay obligaciones, hay límites procesales para investigar, no se puede hacer cualquier cosa, no se puede investigar de cualquier manera, ¿sí? El imputado tiene derechos, es decir, hay reglas de juego que hay que respetar. Entonces, hay que explicárselos de movida para que sepan que tienen que estar dispuestos a acatar esas reglas de juego si quieren jugar este juego. Si no, no vengan a ver a un abogado o no pretendan presentarse como particulares damnificados dentro de un proceso penal, ¿sí? Busquen su justicia por otro lado. Pero lo que tiene que quedar en claro es eso, que justicia a veces no es lo que uno quiere. Y cuando la resolución judicial no viene de la mano de lo que uno busca, bueno, para eso están los recursos, ¿sí? No hay que ir a prender fuego tribunales, ni tirar piedras, ni cosas raras, ¿tá? Eso es lo que me parece a mí como abogados tenemos que hacer, aparte para descomprimir el conflicto, porque si no es como que nosotros le echamos leña al fuego. Claro. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que... Parte de la función del abogado como operador jurídico es explicarle a la sociedad cuáles son las reglas de juego en una sociedad democrática. O sea, ¿qué es justicia? ¿Cómo funciona la justicia? ¿No es cierto? Es decir, nosotros somos los primeros que tenemos que explicar eso. ¿Con eso en claro? Listo. Vamos a tratar de ir a buscar lo que vos estás pretendiendo. Pero por este camino. Si no, me voy. Mencionabas recién que hay que explicarle un poco a la sociedad qué es lo que es la justicia. Te voy a llevar para el lado del juicio por jurado, a ver Sí. que si te ha tocado alguna vez, qué es lo que opinas al respecto. O no. El juicio por jurado es maravilloso. El juicio por jurado es maravilloso por varias cuestiones. Primero porque toda esa gente que dice los jueces todos son corruptos, acá esto es una puerta giratoria, la gente entra por un lado y sale por otro. Cuando tiene que hacer justicia a ella, la cosa no es tan simple, ¿sí? Me ha pasado en donde convocan, tuve juicio por jurado,
convocan muchos jurados, porque hay que terminar eligiendo 18, 12 titulares y 6 suplentes, pero como ese jurado tiene que pasar por todo un filtro de selección de jurado, convocan 60 y pico, 70, dependiendo de la complejidad de la causa y la cantidad de partes que haya, porque hay más recusaciones sin causa. Entonces tienen que citar muchos jurados por la duda, por los que vayan a recusar. Entonces, que nadie quiere ser jurado. O sea, es difícil encontrar una persona que quiera ser jurado en un juicio, ¿sí? Los jueces todos son unos corruptos, pero cuando le toca a uno, nadie quiere agarrar la mochilita. Con todo lo que implica, claro. Un paréntesis, si me permitís. Cuando estaba estudiando en la facultad, hicimos una encuesta de eso de juicios por jurado y entrevistábamos a gente común, sin conocimientos jurídicos. Jurados comunes. Y realmente surgió eso, de que nadie quería ser juicio por jurado porque no se consideraban que estaban preparados para decidir sobre la libertad o lo que fuera de una persona, por ejemplo. Bueno, el tema es que todos se quieren borrar. Por supuesto que no pueden, ¿no? Claro. Hay algunos que hacen lo imposible para tratar de que los echen y no pueden. El tema es que después, me pasó en el juicio, terminaron eligiendo a los 12 Una perlita. a los 12 titulares y a los 6 suplentes, que encima son mitad varones y mitad mujeres, ¿no? Se hizo todo el juicio, una semana de juicio, de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? El jurado ahí. Termina el juicio y, bueno, primero, durante el juicio, jurados que a uno le agarró un ataque de pánico. Ay, Dios. Porque empezó a producirse prueba de tipo de psicólogos y psiquiatras y la persona sentía que no entendía lo que estaban hablando. Y entonces le agarró como un ataque de pánico porque ella no iba a poder resolver, no iba a poder. Entonces hubo que llamar a la ambulancia, le agarró ataque de pánico, se quería escapar de la sala de audiencia. Bueno, termina el juicio y le dicen a los 6 suplentes, bueno, listo, gracias por su tiempo, chau, hasta luego. El tribunal se tiene que retirar a deliberar. Los 6 suplentes que no querían estar ahí, ¿por qué nos vamos ahí? Nosotros queremos entrar a deliberar. No, es que ustedes son suplentes. Ustedes estaban por si pasaba algo con alguno de los titulares. Terminó el juicio, no pasó nada, ustedes se van. Bueno, pero aunque sea no podemos entrar para escuchar, no puede haber nadie en la sala de deliberación que no sean los 12 jurados. Puteando porque no podían formar parte de la decisión, ¿no es cierto? Esos que no querían participar. Ahora quería. Claro, ahora no querían perderse cómo terminaba la película, ¿no es cierto? Así que uno vio eso durante el desarrollo del juicio. Sí. Pero es importante porque la gente, al formar parte de lo que es administrar justicia, ve en carne propia lo que es administrar justicia. Ve, es decir, ese juez corrupto, cómo se la pasa todos los días de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche ahí, trabajando, todos trabajando, los defensores trabajando, ven lo que es ejercer una defensa, ven lo que es escuchar a un imputado. Así, viste que vos hablás por lo que dicen los medios, viste que escucharlo es otra, viste que ver la película en persona es otra cosa, que no es lo que se presenta en los medios. Claro, también el tema de cargar con la responsabilidad de ejercer una función importante. Y cargar con esa responsabilidad. Claro. Que terminan asumiéndola de manera impecable. Me han comentado que se han peleado en las discusiones internas por no querer compartir o acceder a determinada situación. O sea, realmente se la toman con responsabilidad. Sí, es una experiencia maravillosa para los abogados y para la gente que tiene que pasar por esa situación. Sí. ¿Y en qué casos recomendás, por ejemplo, que... ¿Un juicio por jurados? Juicio por jurado, exacto. Y en aquellos casos en donde vos percibas que la sociedad quiere... Si soy ¿qué? ¿Abogado? ¿Si soy defensor o si soy fiscal? Si sos defensor. Porque también depende de eso. Exacto. Claro. Bueno, ¿sí? Decilo de los dos lados. Claro, si yo soy defensor, el típico juicio por jurado es el del justiciero, por ejemplo. Ese es el típico juicio por jurado. Esos juicios en donde vos decís, bueno, jurídicamente no es legítima defensa. ¿Sí? Claro. Pero bueno, que lo decida un jurado popular. Entonces yo te trato de llevar al jurado popular a que se ponga en el lugar del imputado. Es decir, si te pasaba a vos, y si eras vos la que estabas ahí en tu casa y te entraban con un revólver y le apuntaban a tu hijo en la cabeza, ¿entendés? O sea, llevarlos a eso para tratar de que el jurado vea una legítima defensa donde
técnicamente no la hay, porque en realidad los corrió 3 cuadras y le pegó un tiro, por ejemplo. Claro, sería el caso que el imputado representaría el ejercicio o el actuar común de una persona. De una persona normal, exactamente. El tema es que igual uno también, el jurado, lo tiene que armar, ¿no es cierto? Y uno puede impugnar. ¿Qué le preguntas al jurado? No específicamente, claro, pero ¿qué buscas en el jurado? Y bueno, depende de tu teoría del caso. O sea, vos tenés que tener definido qué voy a tratar, qué película les quiero mostrar, Claro. ¿sí? Y después tratar de identificar qué jurado no va a ser proclive a ver tu película. Porque en realidad, en la audiencia de selección de jurado, vos no elegís el jurado que querés. Vos descartás el jurado. O sea, la posibilidad que vos tenés es de descartar el jurado más enemigo a tu teoría del caso, digamos. Claro. No de elegir el jurado que te gusta. ¿Y es más complejo tratar de convencer al jurado de esa película que al juez? ¿O depende también del caso? Es distinto. Es distinto porque es distinta la manera de presentar las cosas. Sí, vos a un juez le hablas de derecho sabiendo que el juez entiende de lo que estás hablando. En ambos diferentes herramientas. Y acá le tenés que hablar a una persona que no entiende de derecho, claro, para convencerla de lo que vos le querés explicar, ¿no es cierto? Y además, con el jurado podés jugar un poco más con los sentimientos, claro, con lo sentimental, con lo emotivo, que es algo que con el juez no podés jugar. Pero, la verdad, confío más en el sentido común del jurado que en el sentido común de los jueces. A eso iba. En tu opinión personal y profesional, ¿pensás que es mejor esta corriente de que cada vez se incorporen más, se practique más el juicio por jurados? Totalmente. Soy un convencido de eso. Soy un convencido de eso, primero porque confío en el sentido común. Segundo, porque confío en la absoluta imparcialidad del jurado. Primero porque yo puedo controlar quién va a ser jurado, puedo recusar a aquellos jurados que eventualmente sean reticentes a querer aceptar mi teoría del caso. O sea, que se me da todas las garantías como para que ese jurado sea lo más imparcial posible, ¿sí? Y además porque ese jurado no tiene ningún compromiso con nadie, porque ese jurado termina el juicio y vuelve a su vida normal. No tiene en juego su puesto, no va a tener un jury, nadie lo va a poder perseguir. O sea, claro, no tiene absolutamente ningún condicionamiento para resolver lo que él considere que tiene que resolver. Y la verdad es que no hace falta ser muy, muy erudito en derecho para poder resolver un caso. Primero porque el jurado no resuelve cuestiones de derecho, resuelve cuestiones de hecho. O sea, o se convencen de que los hechos pasaron o no se convencen de que los hechos pasaron. No hay mucha vuelta, ¿sí? Entonces para eso no necesitas ser abogado, para eso necesitas tener sentido común. Y en un jurado, primero, en una causa en donde se te imputa un delito que tiene previsto una pena de prisión perpetua, con que yo convenza a uno de que no corresponde, ya está. Claro. Y Gustavo, ¿tiene que ver el tema de los prejuicios sociales? ¿Tiene que ver esto? ¿En la conformación del jurado? En realidad, en si le aconsejamos o no a nuestro imputado someterse a un juicio por jurados. Es una facultad del imputado elegirlo. Sí, es una facultad del imputado elegirlo. ¿Y yo cuándo le recomiendo al imputado? La verdad, yo que vos voy a juicio por jurados. Lo tenés que elegir antes de que la causa sea elevada a juicio. Así está regulado en nuestro sistema. Es decir, cuando yo hago la oposición al requerimiento de elevación a juicio, si es que la hago o antes de que el juez eleve la causa a juicio, después de que me hagan el requerimiento fiscal de elevación, tengo que decidir si voy a querer, y el caso encaja dentro de los casos comprensivos por los juicios por jurado, ¿no? Porque tienen que tener penas de prisión mayores a 15 años para que uno pueda solicitar juicio por jurado. Pero ya en esa etapa del proceso tengo que definir si voy a querer juicio por jurados o voy a querer juicio técnico. Y está resuelto de esa manera para que uno no pueda especular con esperar a ver qué juzgado me va a tocar y después decir, si me tocó este juez, prefiero ser... Antes que ser juzgado por este juez, prefiero un jurado. No. Es decir, claro, antes de que yo sepa qué tribunal de juicio me va a tocar, yo tengo que tener decidido si voy a querer juicio técnico o juicio por jurado. Bien.
Pero buenísimo juicio por jurado. Bueno, Gustavo, si estaría Nancy acá, te estaría preguntando si te quedó algo en el tintero que nos quieras comentar o que le quieras transmitir a estos jóvenes abogados y nobles oyentes. No, lo que lo que me gustaría transmitirle a los jóvenes abogados primero es que no se larguen solos, ¿sí? Hay mucho interés en juego. No estamos hablando de perder plata, estamos hablando de perder la libertad. Entonces, ejercer el derecho penal no es para principiantes, ¿sí? Mucho menos si estamos hablando de causas en donde esté en juego realmente la libertad del imputado. Entonces, mi consejo es no se lancen solos a agarrar su primer caso sin ir de la mano de alguien que los sepa guiar en estos primeros caminos, ¿sí? Sea porque arrancaron trabajando en una dependencia pública o porque en la calle consiguen un tutor que los ayude a transitar estos primeros pasos. Y mi segundo consejo es que se especialicen, o sea, que es lo que le digo también a los chicos en la facultad. Hoy somos, 4.000 abogados en ejercicio profesional. Y la realidad es que la gente busca precio y nosotros tenemos que tratar de salirnos de esa lógica. Y la manera de salirse de esa lógica es especializándose. O sea, si un jugador de básquet se quiebra la muñeca, no va a ir a ver a un traumatólogo, va a ir a ver al traumatólogo especialista de muñeca izquierda. Ese traumatólogo, al que van a ver porque se llama así y porque es el especialista en eso puntualmente, va a cobrar lo que quiera. Y no van a ir a buscar al más barato, ¿sí? Me parece que la expectativa nuestra también tiene que ser la misma. Tratar de lograr una especialización que nos coloque en una situación en donde nos vengan a ver porque somos nosotros, no porque necesitan un abogado. Quieren ir a ver a ese abogado o a esa abogada porque esa abogada se especializó en ese tema que tanto le preocupa a ese cliente, que está dispuesto a pagar cualquier cosa con tal de que lo defienda ese abogado o esa abogada. Para mí ese es el camino. Ese es el camino al que uno tiene que apuntar. El tema es que eso no llega rápido. Entonces, bueno, uno tiene que estar dispuesto a aceptar eso también, ¿no es cierto? Que uno no se recibe hoy y mañana gana mucha plata trabajando poco. Que es lo que a uno por ahí advierte de la mentalidad con la que salen los chicos hoy de la facultad, ¿no es cierto? Pensando que como ahora tengo título y soy abogado, voy a poder trabajar poco y ganar mucha plata rápido. Eso dura poco. O sea, si uno logra eso, dura poco. Para que la cosa dure, va de a poco, es con esfuerzo, con sacrificio, con estudio, y así uno va logrando ir marcando un rumbo en lo que es el ejercicio de su profesión, ¿no es cierto? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Estuvo interesantísimo y bueno, te agradecemos un montón. Bueno, me alegro. Te esperamos chicos. La próxima, que hace una segunda charla. Cuando ustedes quieran. Perfecto. Acá estoy. Muchas gracias. Saludos. Esto fue In Extremis, una producción original del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Te esperamos en el próximo episodio.